Pues bien, vamos a analizar mucho más este tema y para eso nos acompaña el analista internacional y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas de Washington, D.C. Hablamos de Patricio Zamorano. Muy buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Queremos conversar Hola, mucho más de esta alta tensión que se registra en los Estados Unidos. así es, buenos días. Un placer contactarla directamente desde la capital de Estados Unidos, donde está pasando muchas cosas, ¿no? Exactamente. Lo que primero llama muchísimo la atención, que tiene que ver con un nuevo acto, ¿verdad?, en el que fallece a manos de la Policía Blanca un hombre afroamericano. Esto se produjo un nuevo brote, una nueva efervescencia de algo que siempre ha estado latente, que es la tensión racial, justamente en casos como este. Lo que vemos ahora, que se ha extendido por gran parte de los Estados Unidos, ¿usted lo ve más allá, acercándose ya a un estallido social o solamente vinculado a la tensión racial? Así es, no hay ninguna duda, como tú señalas, este no es un hecho aislado. El tema de la brutalidad policial contra afroestadounidenses es un tema histórico, es crónico, no es primera vez que se ve en cámara, aunque lo que vimos la semana pasada es realmente traumatizante, ¿no? Ver cómo en cámara muere un detenido por asfixia a manos de la policía y más encima un policía de raza blanca, no solo él, son cuatro de los policías que fueron despedidos inmediatamente, pocas horas después de este incidente, y uno de ellos, como tú señalabas, acusado de homicidio. La verdad es que es un tema que se viene exacerbando por el tema del coronavirus. Aquí el país viene saliendo recién lentamente desde todas las medidas para frenar la infección. Y este hecho sin duda que se une a la desesperación social que se ha producido en los últimos meses. Hay que recordar que hay casi 40 millones de estadounidenses sin empleo en este momento, intentando aplicar al seguro de desempleo. Hay hambre en muchos barrios de los Estados Unidos. No sé si se han visto en las cámaras en Chile, las largas filas de autos, miles de autos, no solamente de clase trabajadora, clase media también, intentando captar un poco de comida, de bancos de comida. Entonces, la situación social ya venía mal y ver en cámara este hecho de brutalidad policial sin duda que exacerbó los ánimos de una manera importante y vimos lo que vimos el fin de semana pasado, ciudades como Atlanta, San Francisco, Nueva York, Washington, DC, la gran violencia y la gran desesperación social, no solamente por el hecho de brutalidad policial, insisto, tiene que ver también con el contexto del coronavirus, ¿no? Exactamente, o sea, estaríamos hablando de algunos ribetes de ya de un estallido social, más allá de la tensión racial que es latente en ese país. Y respecto a eso, hay datos bastante interesantes que tienen que ver con la desigualdad, justamente, que tiene con lo racial. El 13% de la población en Estados Unidos es afroamericana. Y para que ustedes se hagan una idea, el 40% de la población penal es Así afroamericana y es. eso se habla de las grandes desigualdades. E incluso estamos hablando de Minneapolis, que es la ciudad más populosa, ¿verdad?, de Minnesota. Y Minnesota es un estado en que se supone que es el segundo estado más feliz de los Estados Unidos. Entonces, no se entiende este tipo de desigualdades siendo que se supone que es el estado más feliz. Así es, bueno, lo que pasa, hay muchos analistas que estamos viendo el tema de cómo, tanto el tema del coronavirus como lo que ha pasado en la última década, especialmente con el tema de la economía, cómo el contrato social que se supone Estados Unidos y su sistema político económico tiene con los ciudadanos se ha ido diluyendo, se ha ido roto. Es por eso también que se explica un poco cómo surge Donald Trump. Donald Trump es la respuesta a una desesperación básicamente de la clase trabajadora de menos ingresos en los Estados Unidos, que ve como este sueño americano es una ilusión. En los últimos años los salarios han caído de una manera exponencial, el grado de desigualdad está alcanzando niveles históricos, los ricos son muy ricos, los pobres son muy pobres, muy similar al caso chileno, ¿no? Y eso se está viendo en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un 15 a un 20% de pobreza, que es similar a lo que era un poco el promedio en Chile también. Entonces, Estados Unidos y esta ilusión de un país desarrollado se ha ido diluyendo en estos últimos años y el coronavirus no ha hecho otra cosa sino sacar a la luz la verdadera realidad social en este país. Hay hambre,
Hay muchos niveles altísimos de hambre infantil, por ejemplo. Hay una cantidad enorme de gente que no tiene seguro médico. Más de 50 millones de estadounidenses sufren de la carencia de un seguro médico, de un ISAPRE. Entonces, hay un tema social ahí que rompe un poco esta ilusión de país desarrollado, y eso explica también nuevamente este 30% de voto duro que todavía tiene Donald Trump, ¿no? Exactamente, pero su popularidad no supera el 42%, es decir, que si las elecciones en Estados Unidos fueran hoy, Donald Trump no ganaría. Entonces, ¿cómo va a lograr revertir esa situación con ese tipo de declaraciones que en el fondo han encendido aún más los ánimos, además de la gestión bastante cuestionada respecto al coronavirus, que tiene al país liderando el nivel de muertes y contagios a nivel mundial? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo puede él cambiar esta situación? Es muy interesante el fenómeno de Donald Trump, porque él ganó en base al conflicto y ganó con una de las aprobaciones más bajas de la historia contemporánea de los Estados Unidos. Él, cuando fue elegido aún con una desaprobación mayoritaria, con solo un 40-42% de aprobación también. Hillary Clinton también tenía una aprobación bastante baja. Entonces fue una elección bastante interesante, cómo él construye desde el conflicto y construye desde la desestabilización social. Y lo que ha hecho estos últimos días, la verdad, ha sido impresionante. Cómo frente a este hecho tan traumático, filmado en cámara, de ver morir a un afroestadounidense a manos de la policía, él no ha hecho un gesto magnánimo como presidente de unir al país, de recanalizar los sentimientos de frustración y de trauma social de una manera positiva. Él no ha hecho absolutamente nada de eso. Se ha dedicado a exacerbar el tema de la violencia, está llamando a sacar a las tropas militares de la llamada Guardia Nacional, que es militar, para que controle las calles, está presionando a los gobernadores para que aumenten el nivel de brutalidad y de represión. Claramente lo ha dicho por Twitter. Twitter lo ha censurado ya 2 veces por apología a la violencia. Él habló, hay una frase muy triste de los años 60 de la brutalidad policial durante todo el movimiento de los derechos civiles. En los Estados Unidos hubo un jefe policial de Florida que dijo: cuando empiezan los saqueos, empieza el baleo, empiezan las balas. Y usó Trump esa frase, que es una frase que ha sido condenada por los historiadores, por las iglesias, por los intelectuales de derecha y de izquierda. Todo el mundo condena esa frase histórica porque implicaba criminalizar la protesta social. Y Trump lo ha utilizado y Twitter lo censuró ayer. Dejó el tweet simplemente para dejarlo para compartir un poco con el resto de la población el hecho político de que usó ese tweet, pero cada vez que la gente entra para leerlo hay una advertencia de que es un tweet de apología a la violencia en contra de las políticas de Twitter. Entonces Donald Trump se está transformando en un elemento muy negativo en esta crisis importante, ¿no? Bastante difícil la situación, como se ve. Estamos a casi 5 meses prácticamente. En noviembre son las elecciones en Estados Unidos y la situación en la primera potencia mundial está muy, muy compleja en términos sanitarios. Y ahora con este estallido de la tensión racial al estallido social. Muchas gracias, Patricio Zambrano, con este contacto desde Estados Unidos. Un placer enorme. Saludos. Buenos días.